casa a mi lado. Surge de estar tocando en las calles de Escocia, en Edimburgo, y darme cuenta que lo que estaba haciendo funcionaba y que yo podría hacer que la gente bailara. Y las canciones surgen pues de estar probando yo cosas, de grabarlas con el móvil, luego ir a casa, seguirlas ahí, de ponerme también la fecha de grabar un disco. Iba a casa tarde y cansado. Grabamos 6 canciones en un día, que es bastante locura. Pero bueno, estuvo bien porque hicimos también, además de grabación en audio, mi padre nos grabó en vídeo. Entonces creo que lo que suena es muy sincero y que no hay trampa ni cartón. Lo que suena, lo que se ve en el vídeo es lo que suena. A mi lado. A mi lado. Lo primero es que yo llamo a esto rockabilly, pero no sé exactamente si es. Yo lo digo porque la gente se queda un poco tranquila cuando le dices ¿qué toca? Pues le toco esto más o menos. Pues escuchando a Stray Cats y Eddie Cochran, toda esa peña. Me gustaba mucho el sonido de la guitarra eléctrica americana.